Cordial saludo. En este video queremos dar a conocer el gobierno en línea, esperando que la información brindada sea de gran utilidad en su futuro uso. Para empezar, definiremos qué es el gobierno en línea. Es una estrategia del Gobierno Nacional en conjunto con el Ministerio de Tecnologías de la Información y la Comunicación, donde se definen los lineamientos y se acompañan a las entidades en el desarrollo de iniciativas que promuevan más y mejores trámites en línea para facilitar la relación de los ciudadanos con el Estado. CISPRO. Para empezar con este programa es importante resaltar que se divide en 4 fuentes, que son CGD, RUAF, SISMET, SISUB, THS. Sistema Integral de Información de la Protección Social, también llamado CISPRO. Integra la información de las instituciones que generan información para la toma de decisiones de política, el monitoreo regulatorio y la gestión de servicios en el sector, haciendo uso de la tecnología de bodega de datos. CISPRO es un sistema que recoge información de varias fuentes. Este se divide en 2 partes, el aseguramiento y la asistencia social. Por aseguramiento se entiende el conjunto de seguros regulados por el Estado y financiados con contribuciones de trabajadores y empleadores, que protegen a las personas frente a los riesgos económicos asociados a la salud, la vejez y el desempleo. Por su parte, la asistencia social se define como el conjunto de intervenciones estatales orientadas a reducir la pobreza. La protección social incluye varios componentes: salud, pensiones, riesgos profesionales, trabajo y empleo y asistencia social. Para su correcto funcionamiento, el sector se apoya en 4 procesos misionales en los cuales se basa el sistema de la protección social: aseguramiento, financiamiento, oferta y demanda y uso de servicios. El sistema de gestión de datos es el corazón del CISPRO. A través de este se realizan los diferentes procesos que permiten integrar en una bodega de datos los datos provenientes de las diferentes fuentes, que aportan información sobre los componentes de la protección social y su relación con cada uno de los procesos misionales anteriormente mencionados. En la bodega de datos del CISPRO o Sistema de Gestión de Datos, en la actualidad se tienen disponibles reportes generados a partir del cargue de datos de las siguientes fuentes: PILA, RUAF, RIT, SIJO, encuestas de calidad de vida e indicadores sociodemográficos. Un sistema gestor de bases de datos es una colección de programas cuyo objetivo es servir de interfaz entre las bases de datos, el usuario y las aplicaciones. Se compone de un lenguaje de definición de datos, de un lenguaje de manipulación de datos y de un lenguaje de consulta. Un SGD debe permitir, primero, definir una base de datos, es decir, especificar tipos, estructuras y restricciones de datos. Segundo, construir la base de datos, guardar los datos en algún medio controlado por el mismo SGD. Tercero, manipular la base de datos, es decir, realizar consultas, actualizarla, generar. Un SGD se divide en Programa Ampliado de Inmunizaciones, PAI. Es una acción conjunta de las naciones del mundo y de organismos internacionales interesados en apoyar acciones tendientes a lograr coberturas universales de vacunación, con el fin de disminuir las tasas de mortalidad y morbilidad causadas por las enfermedades inmunoprevenibles y con un fuerte compromiso de erradicar, eliminar y controlar las mismas. En RIS, que de acuerdo a la resolución 3374 del 2000, expedida por el Ministerio de la Protección Social en el año 2000, los registros individuales de prestación de servicios de salud se definen como el conjunto de datos mínimos y básicos que el sistema de seguridad social en salud requiere para los accesos de dirección, regulación y control. Estos datos mínimos identifican una de las actividades de salud que realizan las IPS o profesionales independientes de salud a las personas, constituyendo así en una de las fuentes principales del sistema integral de información. ¿En qué consiste el registro del RIS? Se hace un registro por cada persona atendida, se hace un registro por cada atención que se presta al usuario, se define qué tipos de datos componen el registro, se define un campo para cada dato de cada registro, se normaliza el tipo de datos, valores, las unidades, las longitudes, el orden y la forma de consignación informática. ¿Cuáles son los objetivos del RIS?
Primero, formulación de políticas en salud. Segundo, ajustar la unidad de pago por capacitación. Tercero, ajustar los contenidos de los planes de beneficios en salud. Cuarto, realizar planificación, seguimiento y evaluación de las acciones de salud. Quinto, conocer estado de salud de la población. Sexto, automatización del sistema de auditoría médica y administrativa. ¿Quiénes deben reportar los RIS? Los prestadores institucionales, IPS, los profesionales independientes y los grupos de prácticas asociadas que presten atenciones de detención temprana, protección específica, prevención general, diagnóstico de patologías o estados de salud, tratamiento o rehabilitación, que se encuentren en los planes del beneficio, por fuera de estos o en forma particular. Para poder brindar una mejor calidad en el servicio, se requiere la siguiente información. Clases de datos de identificación, que consisten: identificación del prestador, identificación de la transacción, identificador del pagador, identificación del usuario. Identificación del prestador consiste en el código de identificación, en el SG, SSS, nombre o razón social, tipo de documento del prestador, número de documento de identificación. Identificación de la transacción, número de factura, fecha de expedición de la factura, fecha de inicio de periodo de la facturación, fecha de finalización del periodo de factura, número del contrato, plan de beneficios, número de pólizas del seguro obligatorio de accidentes de tránsito, SOAT. Identificación del pagador, código de la entidad administradora de planes de beneficios, nombre de la entidad administradora de planes de beneficios a quien paga la factura. Identificación del usuario, tipo y número de identificación, tipo de usuario, apellidos y nombres, edad, unidad de medida de la edad, sexo, departamento y municipio de residencia habitual del usuario. Clases de datos de la atención, datos de la consulta, datos de los procedimientos, datos de la atención de urgencias con observación, datos de hospitalización, datos de recién nacidos, datos de medicamentos, datos de otros servicios. El SGD también se divide en registro de localización y caracterización de personas con discapacidad. El registro para localización y caracterización de las personas con discapacidad es una herramienta técnica que permite recolectar información para examinar y conocer en un momento de tiempo y lugar las características de la población en situación de discapacidad respecto al grado de satisfacción de sus necesidades humanas. ¿Cuáles son los principales usuarios de esta información? El gobernante, el alcalde, el referente de discapacidad en los territorios, el planificador o cualquier interesado. Con esta información podrán conocer las características básicas y diagnosticar el estado en que viven las personas con discapacidad, tomar decisiones en los procesos de planificación bajo parámetros técnicos. La planificación será posible desde la perspectiva de la demanda de este grupo poblacional. Los principales objetivos del registro. Primero, apoyar el desarrollo de la Política Nacional de Atención a las Personas con Discapacidad, de los programas y proyectos de prevención, atención, rehabilitación y equiparación de oportunidades. Segundo, proveer elementos para el diseño de un sistema de seguimiento y evaluación de las políticas, planes y proyectos desarrollados dentro del marco. Lograr la coordinación nacional en la producción y uso de la información estadística sobre discapacidad en el país. Objetivos específicos. Contar con informaciones actualizadas, permanentes y confiables sobre el volumen, características sociodemográficas y calidad de vida de la población con discapacidad. Promover en los territorios el desarrollo y sostenibilidad del registro, así como la investigación sobre aquellos aspectos en los cuales la información es aún deficiente. Contribuir a una mayor participación ciudadana a través de la provisión de información y una mayor accesibilidad y apropiación de la misma. El formulario y las bases del registro dan razón de 89 preguntas distribuidas en 5 módulos. Primero, localización y vivienda, que consiste en contener datos sobre la ubicación geográfica de la persona con discapacidad.
el acceso a servicios públicos y algunas características de su vivienda. Segundo, identificación personal, es decir, con datos sobre la identificación de la persona con discapacidad, nombre, documento de identidad, edad, sexo, etnia, datos que la hacen única e inconfundible. Tercero, caracterización y origen de la discapacidad, características generales de la discapacidad, tipo de deficiencia, limitación, barreras actitudinales y arquitectónicas, comunicación y datos acerca de la causa u origen de la discapacidad. Cuarto, salud, datos sobre el sistema de salud y ayudas técnicas, rehabilitación, recuperación, etcétera. Trabajo, identificación de las oportunidades, condiciones y tipo de actividades laborales a las cuales accede o no la persona con discapacidad. Registro Único de Afiliados RUAF. ¿Qué es el RUAF? El RUAF es el Registro Único de Afiliación al Sistema de Seguridad Social, por lo cual el Ministerio de la Protección Social establece una serie de normas que definen los datos a cargar de la población afiliada al CGSS. ¿Quiénes deben realizar este trámite? Todos los afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud y Administradora de Pensiones y Riesgos Profesionales. Normatividad. Actualmente dicha reglamentación está dada por el Decreto 2060 de 2008 y las resoluciones 2455 de 2008 y 3755 del mismo año. El Ministerio de la Protección Social trabaja desde 2005 en la construcción del Registro Único de Afiliados al Sistema de Protección Social RUAF. Se trata del cumplimiento de un mandato de la Ley 797 de 2003, artículo 15, y cuenta con información de los afiliados a la Seguridad Social Integral, como salud, pensiones y riesgos profesionales, a cajas de compensación familiar y a cesantías, así como los beneficiarios de los programas que se presten a través de la Red de Protección Social, como los que ofrecen el SENA, el ICDF y Acción Social, entre otras entidades. El RUAF es uno de los componentes de un sistema más completo de indicadores de gestión del sistema de protección social, denominado Sistema Integrado de Información de la Protección Social, SISPRO, que involucra además el Sistema de Vigilancia Epidemiológica Nacional, SIVIGILA, el Sistema de Control de Precios de Medicamentos, SISMED, y la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes, PILA, entre otros. Adicionalmente, están disponibles por el mismo medio las siguientes consultas estadísticas: número de afiliados al Sistema de Seguridad Social en Salud, número de afiliados al Sistema de Seguridad Social en Pensiones, número de afiliados al Sistema de Riesgos Profesionales, número de personas registradas en el CESPEN. El Ministerio espera que las consultas dispuestas le permitan a la ciudadanía conocer cómo se encuentran con respecto a su afiliación a los diferentes riesgos que cubre el Sistema de Protección Social, para que en el caso de hallar alguna inconsistencia en la información consignada en el RUAF, puedan acercarse a su administradora, EPS, AFP, ARP, CCF, o a los programas de asistencia social a fin de corregir cualquier diferencia en la información y gozar plenamente de los derechos que tiene frente al sistema. Codificaciones y estándares. En este espacio se encuentra información sobre la codificación y estándares del Registro Único de Afiliados RUAF. Administradoras. Se encuentran las entidades que hacen parte del sector de la protección social en los diferentes componentes así. Archivos administradoras por componentes. Administradoras afiliaciones a pensiones. Administradoras cesantías. Administradoras de asistencia social. Administradoras cajas de compensación. Actividades económicas, CIU. Se dispone el listado de las actividades económicas de acuerdo a la Clasificación Industrial Internacional Uniforme, CIU. Actividades económicas riesgo profesionales. Se dispone el listado de actividades económicas de riesgos profesionales de acuerdo con el decreto 1607. Ocupaciones. Se dispone a un listado de las ocupaciones laborales debidamente codificadas. Las aplicaciones RUAF. Se presentan opciones para conocer el aplicativo CDA local, a través del cual las administradoras que hacen parte del sistema de la protección social en Colombia transmiten los archivos de afiliaciones y novedades de afiliaciones al Ministerio de la Protección Social,
para ser cargados en la base de datos del Registro Único de Afiliados RUAP. Líneas estratégicas y consultas RUAP. Presenta aspectos para identificar y compartir los principales elementos de la planificación de la página del Registro Único de Afiliados RUAP, con características participativas como algunos de estos aspectos: manual virtual, consultas RUAP, contacto en línea, certificados, certificado de nacido vivo, certificado de defunción, demos. Se presenta la forma de diligenciar los diferentes formatos que hacen parte del aplicativo. Algunos de estos son demos de defunción menor, demos de defunción no fetal, demos de defunción otras opciones, entre otros. Aplicación web. A través del aplicativo web de nacimientos y defunciones, los usuarios pueden ingresar para digitar los datos pertinentes de nacidos vivos o defunciones directamente por red en la base de datos ND en el servidor central. Manuales aplicativos, nacimientos y defunciones. Los manuales del aplicativo de nacimientos y defunciones le permiten seguir paso a paso el funcionamiento de cada uno de los módulos, al igual indicarle cómo llevar a cabo la instalación para el buen funcionamiento del aplicativo de nacimientos y defunciones. El SISMED es una herramienta de apoyo a la política de regulación de precios de medicamentos, cuya función es controlar de manera efectiva el incremento de los precios a través de la cadena de comercialización. Esto con el fin de proteger a los consumidores, garantizando la plena transparencia de la gestión, una alta eficiencia en los servicios prestados a los ciudadanos y en las relaciones con el sector productivo. El objetivo del SISMED es brindar la información necesaria para analizar y controlar el comportamiento de los precios de los medicamentos en Colombia y de esta manera orientar la regulación del mercado de medicamentos en el país, para lo cual se estandariza y normaliza el registro, almacenamiento, flujo, transferencia y disposición de la información del mercado de medicamentos en la cadena de producción y distribución. Mediante el SISMED se brinda acceso a la información no reservada sobre precios de medicamentos a los actores del Sistema General de Salud y al público en general, en armonía con las políticas del gobierno en esta materia. Adicionalmente, se disponen consultas para FOSIGA sobre precios de referencia para el proceso de recobro de medicamentos. Proceso de implementación del SISMED. La puesta en operación del SISMED se realizó escalonada, incorporando a la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos, a los Ministerios de la Protección Social y de Comercio, Industria y Turismo, y a los laboratorios farmacéuticos en una primera fase, luego a los distribuidores mayoristas y por último las EPS de los regímenes contributivo y subsidiado, IPS públicas y direcciones departamentales o distritales de salud. Se realizó la capacitación de SISMED en el 2007, mediante varias sesiones de capacitación y a través de AFIDRO, GENFAR, ANDI y FENALCO, invitando a los laboratorios y mayoristas para capacitar a su personal técnico. Se realizaron capacitaciones para EPS, IPS, DTS y CCF en Bogotá y varias ciudades del país. Sistema de Información para la Operación Territorial del Régimen Subsidiado en Salud, SISU. Objetivo: disponer de una solución informática en ambiente web que apoye la gestión del régimen subsidiado a nivel nacional desde el nivel territorial, que facilite el manejo operativo territorial de los datos, optimizando su flujo y la disposición e integración de la información. Talento humano en salud, THS. El Ministerio de la Protección Social, a través de la Dirección General de Análisis y Política de Recursos Humanos, lidera la formulación e implementación de políticas para formar y mantener un talento humano armonizado con los requerimientos de las instituciones en los diferentes sectores generadores de empleo del país. En este sentido, y de acuerdo a lo emanado en el Decreto 205 de 2003, el trabajo de la dirección se enmarca, entre otras, en las siguientes funciones: proponer los fundamentos que contribuyan a la formulación de políticas de formación del talento humano, diseñar y coordinar la política de formación y capacitación del talento humano para la protección social, velar por el mejoramiento del talento humano y la transferencia de tecnología tendiente al aumento de la eficiencia y la productividad del trabajo,
Proponer la reglamentación sobre los procesos de reclutamiento, selección, vinculación, promoción y mejoramiento del talento humano. Diseñar y desarrollar estrategias para la investigación aplicada y evaluación de tecnologías destinadas al mejoramiento del talento humano. Adelantar los estudios sobre composición, distribución regional e incentivos del talento humano. De esta manera, la política de talento humano en salud debe ser orientada desde 3 componentes fundamentales: formación, gestión y ejercicio, apoyada en estrategias de concertación, coordinación y generación de información y conocimiento permanente. Vía Internet, cualquier colombiano puede solicitar el certificado judicial, consultar puntaje del Sisbén, pagar impuestos o saber si tiene multas de tránsito. Como estos, en Colombia ya existen más de 500 trámites y servicios electrónicos que ofrecen las entidades públicas. Todo esto es posible por la estrategia que ha desarrollado el programa Gobierno en Línea. El programa Gobierno en Línea es el encargado de liderar la implementación de la estrategia de Gobierno en Línea en todas las entidades de la Administración Pública Nacional y Territorial. Lo que hacemos nosotros es definir lineamientos, estándares y sobre todo articulamos la implementación del Gobierno en Línea en todas las entidades. Relación que hoy se tiene a través de las páginas web de las entidades públicas y las alcaldías de todo el país. Básicamente Colombia es el primer país en América Latina donde todas sus alcaldías tienen presencia en Internet. Los 1.102 municipios y los 32 departamentos hoy en día tienen presencia en Internet, ya tienen toda su información en línea. Ahora estamos trabajando para llevarlos a una fase interactiva y transicional. ¿Esto qué es? Ofrecer trámites y servicios a través de medios electrónicos de parte de todos los municipios. Servicios que permiten un Estado más eficiente, transparente y participativo.